Lo que nadie le dice al psiquiatra, el alma no envejece, misterio, suspense y una verdad que va a incomodar a más de uno. Voy a decir algo que en los círculos académicos me ha costado discusiones muy serias, algo que los psiquiatras no aprenden en la universidad, que no aparece en el DSM-5 y que sin embargo, y esto lo digo con toda la calma del mundo, es probablemente la causa raíz de una gran parte del sufrimiento que se sienta frente a sus consultorios cada día. El alma humana no tiene diagnóstico y sin embargo está enferma. Permítame ser más preciso. Hay personas que llevan décadas yendo al psiquiatra, reciben medicación, completan sus terapias, aprenden técnicas cognitivo-conductuales y sin embargo algo no sano. Algo sigue roto en lo más profundo, algo que el escáner no detecta, que el análisis de sangre no refleja, que ningún test proyectivo puede medir. Y aquí viene lo que muchos no se atreven a decir en voz alta. Hay un porcentaje, nadie sabe exactamente cuánto, pero los que trabajamos en la frontera entre la fe y la salud mental lo vemos constantemente. Hay un porcentaje de ese sufrimiento que no es psicológico, es espiritual. No estoy hablando de superstición, no estoy hablando de medievalismo, estoy hablando de una realidad que el propio Carl Jung intuía cuando escribía sobre el self, sobre la dimensión transpersonal del ser humano. Estoy hablando de algo que Viktor Frankl, superviviente de Auschwitz y fundador de la logoterapia, reconoció cuando dijo que el ser humano tiene una necesidad primaria de sentido y que esa necesidad no es psicológica, es ontológica, es espiritual. La pregunta que nadie le hace al psiquiatra y que sin embargo late debajo de toda consulta, debajo de toda depresión, debajo de todo insomnio crónico, debajo de toda ansiedad que no cede, es esta. ¿Y tu alma, doctor? ¿Cómo está tu alma? Porque hoy no vengo a hablarle solo al paciente, hoy vengo a hablarle a usted, al que cura, al que escucha, al que lleva los dolores de todos encima. Al psiquiatra que a veces llega a casa y no puede dormir, no por sus problemas, sino por los de sus pacientes. Hoy lo que voy a compartirle puede que le hierva la sangre o puede que le libere. Posiblemente las dos cosas. Quédese. Esto apenas comienza. El mapa que falta. Cuando la ciencia llega hasta el borde, déjenme comenzar con una imagen. Imagínense que usted es un cartógrafo. Su trabajo es trazar mapas precisos, detallados, científicamente rigurosos, ha estudiado durante décadas, ha aprendido a medir altitudes, corrientes de agua, formaciones geológicas. Su mapa es, dentro de sus parámetros, perfecto. Pero hay un territorio al final del mapa donde su brújula comienza a girar sin sentido, donde los instrumentos fallan, donde las herramientas que le han funcionado durante toda la vida dejan de responder. Eso no significa que ese territorio no exista. Significa que sus herramientas llegaron hasta aquí y no más. La psiquiatría moderna es sin duda alguna una de las conquistas más extraordinarias de la inteligencia humana. Lo digo sin ironía y sin condescendencia. El descubrimiento de los neurotransmisores, el desarrollo de los antipsicóticos, la comprensión de los trastornos del espectro bipolar, la investigación sobre el trauma y su impacto neurológico, todo eso ha salvado vidas, millones de vidas, y merece todo nuestro respeto. Pero hay un mapa que la psiquiatría, por su propia definición metodológica, no puede trazar. El mapa del alma, y aquí es donde quiero detenerme, porque esto no es una crítica, es una observación. La ciencia, por definición, estudia lo que es medible, repetible, observable, y el alma humana, esa dimensión de la persona que los griegos llamaban psyche, que los hebreos llamaban nefesh, que los teólogos medievales llamaban anima, el alma no entra en el microscopio. Eso no la hace menos real, la hace simplemente de otra categoría. Permítame contarle algo personal, y sé que en esto me arriesgo a que algunos me descarten como el cura que cuenta anécdotas, pero lo cuento porque lo viví y porque me parece que es exactamente de lo que estamos hablando. Tuve un amigo muy cercano
un hombre extraordinariamente inteligente, médico, especializado en neurología, una mente brillante, formada en las mejores universidades europeas. Durante años lo vi funcionar con una eficiencia casi mecánica. Diagnosticaba con precisión, prescribía con criterio, publicaba en revistas de alto impacto y entonces cumplió 58 años y algo se rompió. No fue un colapso dramático, no fue un episodio psicótico, fue algo más silencioso y en cierta forma más aterrador. Fue una especie de vaciamiento, como si alguien hubiera abierto una llave en algún lugar profundo de su ser y todo el sentido se hubiera escurrido lentamente sin que él pudiera hacer nada para detenerlo. Fue a ver a sus colegas, recibió su diagnóstico, le prescribieron lo que correspondía prescribir y siguió funcionando clínicamente hablando. Pero él me dijo algo en una conversación que nunca olvidaré. Me dijo: Ángel, he leído todo lo que existe sobre el cerebro humano, he estudiado cada sistema, cada circuito, cada mecanismo y no encuentro dónde vive lo que me está muriendo por dentro. Eso me heló la sangre. No porque fuera algo sobrenatural, sino porque era el grito más humano y más honesto que he escuchado en mi vida sacerdotal. Un científico llegando al borde de su propio mapa y reconociendo con valentía que había territorio más allá. Ese amigo se llama Rodrigo. Y hoy, varios años después, con mucho trabajo espiritual y también con su tratamiento médico, porque las dos cosas no se excluyen, Rodrigo está bien. Más que bien, está entero. Por primera vez en décadas, según sus propias palabras, está entero. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Volvió a conectar con algo que había abandonado hace 30 años. Volvió a reconocer que él no era solo un cerebro, era también un alma. Y que esa alma tenía necesidades que ninguna molécula podía satisfacer. Ahora bien, quizás usted está escuchando esto y se está preguntando, ¿a dónde va a llegar con todo esto? Le voy a decir a dónde voy. Voy a hablarle de algo que los manuales de psiquiatría no contemplan, pero que usted, si ha trabajado más de 10 años en salud mental, ya ha visto en algún paciente sin saber cómo nombrarlo, algo que hará temblar sus categorías diagnósticas y algo que paradójicamente traerá más paz que cualquier respuesta fácil. Siga con nosotros. Existe en la tradición judía un concepto que los rabinos del siglo II elaboraron con una profundidad asombrosa. Se llama Tikkun HaNefesh, que podríamos traducir muy aproximadamente como la reparación del alma. La idea es que el alma humana a lo largo de la vida acumula fracturas, no fracturas neurológicas, no estructurales, fracturas existenciales, rupturas de sentido, heridas que no sangran pero que deforman la manera en que una persona habita su propia vida. Y la psiquiatría moderna, en su búsqueda legítima de evidencia empírica, ha construido un lenguaje extraordinariamente sofisticado para describir las consecuencias de esas fracturas. El trastorno de estrés postraumático, la depresión mayor, el trastorno límite de la personalidad, el síndrome de burnout. Todos esos diagnósticos son reales, son útiles, son necesarios, pero son, si me permite la metáfora, la descripción del humo, no del fuego. El fuego es la herida espiritual. El fuego es el alma que perdió su orientación, que dejó de saber para qué existe, que se quedó sin el horizonte que le daba coherencia a todos sus esfuerzos. Y aquí está la paradoja más fascinante y también la más inquietante de nuestro tiempo. Vivimos en la era de mayor desarrollo psiquiátrico de la historia humana y al mismo tiempo en la era de mayor epidemia de sufrimiento psíquico. Los datos son abrumadores. La Organización Mundial de la Salud estima que la depresión afecta a más de 280 millones de personas en el mundo, la ansiedad a más de 300 millones, el suicidio se lleva casi 800,
000 vidas al año. También, y esto lo digo con todo el respeto del mundo, quizás algo más, quizás ha llegado el momento de que la psiquiatría y la espiritualidad dejen de mirarse como enemigos y empiezan a mirarse como lo que son dos cartógrafos del mismo territorio, cada uno con instrumentos diferentes, cada uno iluminando lo que el otro no puede ver. El velo entre la ciencia y el misterio está comenzando a romperse y lo que hay detrás no es oscuridad, es luz. Las heridas que el bisturí no alcanza, trauma, alma y guerra invisible. Quiero comenzar esta parte con una pregunta que parece sencilla, pero que si la sostiene unos segundos en la mente, empieza a pesar de una manera extraña. ¿Cuántos de sus pacientes han mejorado clínicamente, pero siguen sin estar bien? Usted sabe a qué me refiero. El paciente cumple el protocolo, que toma su medicación, que asiste a sus sesiones, que en la escala de Hamilton marca una puntuación aceptable. Y sin embargo hay algo en sus ojos, usted lo ha visto, estoy seguro, hay algo en sus ojos que dice que todavía no ha llegado a casa, que sigue siendo extranjero en su propia vida. Ese algo tiene un nombre en la tradición espiritual cristiana, se llama asedia. Y es una de las realidades más antiguas y menos comprendidas del sufrimiento humano. Los monjes del desierto en el siglo IV ya la describen con una precisión que asombrará a cualquier psiquiatra moderno. El Evagrio Póntico la llamaba el demonio del mediodía. No porque fuera literalmente un demonio, aunque en esa tradición también se contemplaba esa dimensión, sino porque llegaba en el punto más alto del día, cuando todo debería estar bien, cuando no hay ninguna razón objetiva para el sufrimiento y aún así el alma se hunde. La asedia no es tristeza, no es exactamente depresión, es algo más específico, es el agotamiento del sentido. Es el momento en que una persona mira su vida entera, su familia, su trabajo, sus logros y siente que todo eso, aunque esté intacto, no pesa nada, no significa nada, como si alguien hubiera drenado el significado de las cosas sin tocar las mismas. ¿Le suena familiar? Debería. Porque lo que los monjes del desierto llamaban asedia, lo que Kierkegaard llamó la enfermedad mortal, lo que Heidegger describió como angst existencial, hoy lo llamamos burnout, depresión resistente, anedonia crónica, mismo territorio, mapas distintos. Permítame volver a algo personal, porque creo que la experiencia vivida dice lo que los conceptos abstractos no pueden transmitir. En mis años como sacerdote llevo más de 3 décadas en el ministerio. He tenido el privilegio y a veces el peso de acompañar a personas en los momentos más oscuros de sus vidas. Personas que llegaban no porque creyeran en Dios necesariamente, sino porque ya habían agotado todas las demás puertas. Recuerdo a una mujer, se llamaba Elena, era psicóloga clínica de hecho, 44 años. Había dedicado su vida profesional a ayudar a otros a sanar. Y llegó a mí después de 3 años de tratamiento psiquiátrico, que había estabilizado su funcionamiento, pero que no había tocado algo que ella describía como un agujero negro en el centro del pecho. Esas fueron sus palabras exactas. Un agujero negro en el centro del pecho. Cuando hablamos lo que fue emergiendo lentamente, en varias sesiones era algo que ningún test había explorado. No era un trauma de infancia sin procesar, aunque eso también estaba. No era una disfunción cognitiva, aunque eso también había que trabajar. Era algo más profundo. Era una ruptura radical con el sentido de su existencia. Era una mujer que había perdido la capacidad de creer que su vida tenía un destino, que había alguien que la sostenía, que no estaba sola en el universo. Eso es psiquiatría, es teología, es filosofía, es todo eso. Y ninguna de esas disciplinas por sí sola tenía la respuesta completa. Lo que ayudó a Elena, y lo digo con toda la precisión que puedo, fue una combinación, su medicación que continuó, su terapia que profundizó, y algo más,
un proceso que yo llamaría de reconexión espiritual, no necesariamente religiosa en el sentido institucional, sino espiritual en el sentido más radical, la reconexión con la convicción de que ella era amada de manera incondicional por una realidad que la precedía y que la sostenía. Cuando esa convicción volvió y volvió despacio, no de golpe, no con fanfarrias, el agujero negro comenzó a cerrarse. Ahora bien, sé lo que algunos de ustedes están pensando. Padre Espinosa, lo que usted escribe es simplemente el efecto terapéutico de la religión, una narrativa de consuelo, un placebo sofisticado. Y le respondo, quizás. Pero le hago una pregunta, si el placebo cura, ¿importa que sea placebo? Y más aún, ¿qué pasa cuando lo que usted llama placebo produce resultados que sus herramientas no pueden reproducir? Eso es exactamente lo que vamos a examinar ahora. Y lo que viene hará temblar algunas certezas. Existe un campo de investigación que ha crecido de manera extraordinaria en los últimos 20 años y que muchos psiquiatras conocen pero pocos citan en sus consultorios. Se llama psiquiatría transpersonal o en su versión más académica, psicología de la religión y la salud. Y los datos que ha producido son, para decirlo con precisión científica, estadísticamente significativos. El trabajo del psiquiatra Harold Koenig de la Universidad de Duke, que ha publicado más de 50 estudios sobre la relación entre espiritualidad y salud mental, muestra de manera consistente que las personas con una vida espiritual activa tienen tasas significativamente menores de depresión mayor, menor incidencia de suicidio, mayor resiliencia ante el trauma y una recuperación más rápida después de episodios psicóticos. No estamos hablando de correlaciones débiles, estamos hablando de efectos de tamaño moderado a grande, replicados en múltiples culturas y contextos. ¿Qué significa eso? No significa que la religión cure el trastorno bipolar, no significa que la oración reemplace la medicación. Significa algo más preciso y más interesante, significa que existe una dimensión de la persona humana que cuando está viva y activa, protege al cerebro. Que cuando esa dimensión está muerta o dañada, el cerebro es más vulnerable. Los santos medievales lo habrían dicho así: el alma enferma arrastra al cuerpo. La neurociencia moderna lo diría de otra manera: la desregulación del eje hipotálamo hipofisario adrenal, asociada con el estrés crónico y la pérdida de sentido, produce cambios estructurales en el hipocampo y la corteza prefrontal que aumentan la vulnerabilidad a los trastornos del estado de ánimo. Mismo fenómeno, lenguajes distintos, cartógrafos del mismo territorio. Y aquí está lo que encuentro verdaderamente fascinante. Lo que la neurociencia está describiendo como la pérdida de sentido es exactamente lo que la tradición espiritual ha llamado durante siglos el alejamiento del alma de su origen. No como metáfora poética, como descripción de una realidad que tiene consecuencias medibles, fisiológicas, estructurales. El alma que pierde su orientación hacia algo que la trasciende no solo sufre espiritualmente, sufre neurológicamente. Y el alma que recupera esa orientación, que vuelve a sentirse sostenida, amada, destinada, no solo sana espiritualmente, sana también neurológicamente. Eso debería hacernos pensar con mucha seriedad y con mucha humildad. Porque si eso es cierto y los datos sugieren que lo es, entonces ignorar la dimensión espiritual en la práctica psiquiátrica no es solo una omisión filosófica, es una omisión clínica. Es dejar sin tratar una parte real, medible e influyente del ser humano que se sienta frente a nosotros. El velo se está rompiendo y lo que hay detrás no es superstición, es una ciencia que todavía no tiene nombre completo. El enemigo que no aparece en el diagnóstico, guerra espiritual y salud mental. Voy a decirle algo que normalmente no se dice en un contexto académico. Hay pacientes que no mejoran
porque nadie ha identificado correctamente al enemigo. No estoy usando la palabra enemigo. Hay pacientes que no mejoran porque nadie ha identificado correctamente al enemigo. No estoy usando la palabra enemigo de manera metafórica. La estoy usando con toda la precisión teológica y, permítame decirlo así, con toda la seriedad clínica que el término merece. Porque en mi experiencia de más de 30 años acompañando almas en crisis, incluyendo casos que la psiquiatría había catalogado, tratado y en algunos casos dado por crónicos, he encontrado una categoría de sufrimiento que no responde al tratamiento convencional, no porque el tratamiento sea malo, sino porque el diagnóstico estaba incompleto. Falta una dimensión que la Escritura describe con una claridad que si la lees sin los prejuicios culturales del siglo XXI, resulta casi clínicamente precisa. San Pablo, escribiendo a los Efesios en el siglo I, dice algo que parece sacado de un manual de psicopatología, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Qué está describiendo Pablo? Está describiendo una realidad que opera por debajo del nivel de lo consciente, que no es reducible a la bioquímica cerebral, que influye sobre el pensamiento, la voluntad y el afecto de maneras que el paciente no puede explicar y que el terapeuta no puede localizar con sus herramientas habituales. ¿Es eso compatible con la psiquiatría moderna? Más de lo que parece. Déjeme contarle algo que ocurrió hace algunos años. Y cuando digo que me heló la sangre, no lo digo como figura retórica. Tenía un conocido muy cercano, un sacerdote colega mío, hombre de gran formación intelectual, nada dado a exageraciones ni a dramatismos espirituales. Le llamaré el Padre Marcos. Durante varios meses observé en él un cambio que al principio atribuía al agotamiento pastoral. Dejó de dormir bien, perdió el apetito, se volvió irritable de una manera que no era propia de su carácter. Comenzó a experimentar lo que él describe como pensamientos que no son míos. Pensamientos de desesperanza radical, de inutilidad, de un vacío que él decía sentir literalmente como una presencia física en la habitación cuando oraba. Fue a ver a un psiquiatra, recibió un diagnóstico de depresión mayor con componente ansioso, comenzó tratamiento y algo mejoró, pero algo no mejoró. El componente que él describe como la presencia en la habitación no cedía, de hecho, se intensificaban en los momentos de oración, que es exactamente lo contrario de lo que ocurre en una depresión clínica estándar, donde la práctica espiritual suele actuar como factor protector. Cuando profundizamos juntos en su historia con todo el rigor y la prudencia que este tipo de discernimiento requiere, encontramos algo que su psiquiatra no había preguntado porque no está en ningún protocolo de entrevista clínica. Había una herida espiritual antigua, una ruptura en su relación con Dios que databa de un episodio específico de su juventud, una herida que nunca había sido llevada a la luz, nunca había sido confesada, nunca había sido sanada sacramentalmente. No estoy diciendo que eso era lo que tenía, estoy diciendo que eso era parte de lo que tenía y que mientras esa parte permaneciera sin atención, el tratamiento psiquiátrico, siendo correcto, estaba trabajando con la mitad del problema. Cuando esa herida fue atendida espiritualmente con tiempo, con acompañamiento, con los sacramentos de la iglesia, algo se soltó en el Padre Marcos que ninguna molécula había podido soltar. Y su psiquiatra, que era un hombre honesto e inteligente, lo reconoció. Me llamó personalmente para decirme, no sé qué hizo usted, pero algo cambió que yo no puedo explicar. Ese no puedo explicar es el lugar más honesto y más fértil en el que puede pararse un científico. Ahora bien, lo que voy a compartirle en los próximos minutos es quizás lo más delicado de todo lo que hemos hablado hoy,
porque voy a hablarle de algo que existe, que es real, que tiene consecuencias clínicas perfectamente observables y que sin embargo produce en la mayoría de los profesionales de la salud mental una reacción que oscila entre la incomodidad y el rechazo directo. Le voy a hablar de la influencia espiritual maligna, no como categoría medieval, como realidad contemporánea. Y lo que diga en los próximos minutos podría cambiar la manera en que usted escucha a ciertos pacientes para siempre. Permítame establecer primero algo muy importante, porque si no lo establezco, todo lo que diga después será malinterpretado. La inmensa mayoría de los sufrimientos psíquicos que se presentan en consulta psiquiátrica son de naturaleza neurológica, psicológica o ambas. La depresión es real. La esquizofrenia es real. El trastorno bipolar es real. El trauma es real. Tienen bases biológicas identificables, tratamientos eficaces y no necesitan ninguna explicación sobrenatural. Dicho eso, existe una pequeña pero significativa categoría de sufrimiento que presenta características que no encajan en ningún cuadro clínico conocido y que cuando se aborda desde la dimensión espiritual con el rigor y la prudencia adecuados, responde de maneras que la clínica convencional no puede reproducir. Los criterios para distinguir entre una crisis psiquiátrica y una crisis espiritual han sido estudiados de manera seria. El psiquiatra y teólogo Karl Jaspers, fundador de la psicopatología moderna, ya reconocía que existían experiencias humanas que no podían ser reducidas a categorías clínicas sin falsificarlas. Stanislav Grof, desde una perspectiva muy diferente, propuso el concepto de emergencia espiritual para describir estados que parecen psicóticos, pero que tienen una estructura, una narrativa y una resolución completamente distintas. Y en la práctica del discernimiento espiritual cristiano, que tiene una tradición de casi 2000 años de refinamiento, con criterios mucho más rigurosos de lo que la mayoría imagina, se han identificado marcadores que permiten distinguir lo que es psiquiátrico de lo que es espiritual, y lo que es espiritual de lo que es específicamente lo que la tradición llama opresión o influencia espiritual maligna. Esos marcadores incluyen, entre otros, una resistencia específica y selectiva a la oración que contrasta con la ausencia de resistencia a otros estímulos. Una reactividad anormal ante símbolos o prácticas religiosas que no puede explicarse por condicionamiento cultural, la presencia de conocimientos o capacidades que el sujeto no podría tener por medios naturales, y una historia de apertura voluntaria o involuntaria a prácticas ocultistas o esotéricas. No estoy hablando de fantasmas de película, estoy hablando de una realidad que la Iglesia aborda con protocolos específicos, con evaluación psiquiátrica obligatoria previa, con equipos multidisciplinares que incluyen médicos, psicólogos y teólogos. El exorcismo en la Iglesia Católica contemporánea no es un ritual medieval improvisado. Es un proceso de discernimiento riguroso que comienza precisamente por descartar toda explicación psiquiátrica antes de considerar cualquier otra. Y sin embargo, cuando esa explicación psiquiátrica ha sido descartada, cuando el paciente ha sido evaluado, medicado, terapéutico, hospitalizado incluso, y algo sigue sin ceder, entonces la pregunta honesta, la pregunta científicamente honesta es: ¿qué más está ocurriendo? Esa pregunta no es una rendición de la razón, es su ejercicio más riguroso. Porque la ciencia que no hace preguntas incómodas no es ciencia, es un dogma con bata blanca. Y el sufrimiento humano es demasiado serio, demasiado real, demasiado urgente como para que nos permitamos el lujo de ignorar dimensiones enteras de su realidad por miedo a parecer poco académicos. El alma existe, sufre, y a veces necesita un tipo de ayuda que ningún fármaco puede dar. Eso no es superstición, es la frontera más honesta y más valiente del conocimiento humano, la integración. Cuando el médico reconoce que también tiene alma, llegamos al momento más importante de todo lo que hemos compartido hoy.
Y quiero comenzar con una pregunta que probablemente nadie le ha hecho a usted de manera directa, no a sus pacientes, a usted. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se sentó frente a usted? Porque hay una verdad que la literatura sobre burnout en profesionales de la salud mental insinúa, pero raramente nombra con claridad. El psiquiatra que no tiene una vida interior activa, que no tiene una dimensión espiritual que le sostenga, que no tiene un lugar donde depositar lo que carga, ese psiquiatra tarde o temprano llega al mismo agujero negro que describía Elena, la paciente de la que les hablé antes, y cuando el médico llega al agujero negro, sus pacientes quedan solos. Esto no es una crítica, es una observación hecha con todo el respeto y toda la compasión del mundo, porque yo también he llegado al borde de ese agujero y sé lo que se siente cuando las herramientas que siempre funcionaron de repente no alcanzan. Permítame contarle algo muy personal, algo que no comparto frecuentemente porque toca una parte de mi vida que guardo con cuidado. Hace aproximadamente 12 años atravesé lo que solo puedo describir como una noche oscura del alma. El término viene de San Juan de la Cruz, el místico español del siglo XVI, y describe un estado espiritual específico. No es depresión clínica, aunque puede parecerse. No es crisis de fe en el sentido intelectual, aunque incluye duda. Es algo más profundo y más desorientador. Es la experiencia de que Dios ha guardado silencio, de que todo lo que antes daba sentido se ha vuelto opaco, de que uno sigue funcionando exteriormente mientras por dentro hay una oscuridad que no cede. En ese periodo yo seguía celebrando misa, seguía atendiendo a las personas que llegaban a mí en crisis, seguía escribiendo, enseñando, acompañando, pero por dentro había algo que se había apagado. Y lo más aterrador de esa experiencia no era la oscuridad en sí, era la incapacidad de nombrarla con las categorías que siempre había usado. Porque mis categorías espirituales me decían que eso era la noche oscura, un proceso de purificación. Pero había momentos en que me preguntaba con una honestidad que me costaba admitir, ¿y si simplemente estoy deprimido? ¿Y si lo que experimento no es espiritual, sino neurológico? Y aquí está lo más importante de esa experiencia y por qué la comparto con ustedes hoy. La respuesta no era o lo uno o lo otro, la respuesta era las dos cosas y hay que atender las dos. Hablé con un psiquiatra de confianza, un hombre de fe además, lo cual facilitó la conversación. Hicimos una evaluación honesta y la conclusión fue que había un componente de agotamiento crónico con manifestaciones somáticas que merecía atención clínica. Y simultáneamente había un proceso espiritual genuino que requería acompañamiento espiritual especializado. Atendí las dos dimensiones con el mismo rigor, con la misma seriedad. Y las dos fueron necesarias. Ninguna hubiera sido suficiente sola. Eso es exactamente lo que quiero decirle hoy. No que la psiquiatría es incompleta y necesita ser reemplazada por la espiritualidad, sino que la persona humana es más grande que cualquier disciplina que intente comprenderla sola. Y que la humildad de reconocer eso no debilita a ninguna de las dos. Las fortalece a ambas. Pero ahora quiero llevarle a algo concreto. Porque todo lo que hemos discutido hasta aquí, la asedia, la guerra espiritual, la noche oscura, la integración podría quedarse en el nivel de lo interesante, de lo que se comenta en un congreso y luego se olvida. No quiero eso. Quiero hablarle de lo que usted puede hacer como psiquiatra, como ser humano, como alma que también necesita ser atendida a partir de hoy. Lo que viene a continuación podría ser la parte más práctica y más transformadora de todo lo que hemos compartido. No se vaya todavía. Existe un concepto en la tradición benedictina que lleva 15 siglos siendo practicado en los monasterios de Europa y que la psicología moderna ha redescubierto bajo nombres distintos. Se llama ora et labora.
ora y trabaja. Pero su significado más profundo no es simplemente combina la oración con la actividad. Es algo más radical. Es la convicción de que el trabajo sin oración destruye al trabajador y que la oración sin trabajo se convierte en evasión. Para el psiquiatra del siglo XXI, eso podría traducirse así. El trabajo clínico sin una vida interior que lo sostenga destruye al clínico. Y una vida interior sin el anclaje en la realidad concreta del sufrimiento humano se convierte en espiritualismo vacío. Usted necesita las dos cosas. Sus pacientes necesitan que usted tenga las dos cosas. ¿Qué significa concretamente tener una vida interior activa? No estoy hablando necesariamente de práctica religiosa en sentido confesional, aunque sí esa es su tradición, actívela. Estoy hablando de algo más fundamental, la práctica deliberada y regular de entrar en contacto con la dimensión más profunda de su propio ser, de hacer silencio, de escuchar, de no huir de las preguntas que no tienen respuesta fácil. La meditación en sus formas más genuinas hace eso, la contemplación cristiana hace eso, la práctica del musar en la tradición judía hace eso, el dhikr en la tradición sufí hace eso. Son cartógrafos distintos del mismo territorio interior. Y ese territorio, cuando se visita con regularidad, produce algo que la neurociencia ha comenzado a medir con bastante precisión. Mayor tolerancia a la incertidumbre, menor reactividad al estrés, mayor capacidad de presencia genuina con el otro, menor tendencia a la proyección y a la contratransferencia destructiva. En otras palabras, un psiquiatra con vida interior activa es un mejor psiquiatra, no solo una mejor persona, un mejor clínico. Eso no es teología, es neurofisiología. Aunque la teología lleva siglos diciéndolo, pero hay algo más que quiero decirle, algo que trasciende la utilidad clínica y toca algo más esencial. Usted, que dedica su vida a cuidar a almas enfermas, también es un alma. No solo un profesional, no solo un cerebro altamente entrenado, un alma, con sus propias heridas, sus propios miedos, sus propias preguntas sin respuesta, su propio encuentro pendiente con la muerte. Y esa alma necesita ser cuidada, no como instrumento de trabajo, como fin en sí misma. Porque el día que usted llegue al final de su vida, y ese día llegará, para usted como para todos, no se va a preguntar cuántos papers publicó. No se va a preguntar cuántas camas tuvo su servicio, va a hacerse la misma pregunta que se hace todo ser humano en ese momento. ¿Fui amado? ¿Amé? ¿Tuvo sentido todo esto? Y esa pregunta, la pregunta más importante de la existencia humana, no tiene respuesta psiquiátrica, tiene respuesta espiritual. El Salmo 139 lo dice con una belleza que detiene el tiempo. Señor, tú me has examinado y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Hay alguien que le conoce completamente, no sus credenciales, no sus diagnósticos, a usted, al que hay debajo de todo lo demás. Y ese alguien no le va a pedir un informe de alta, le va a ofrecer descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, versículo 28. No dice, venid los que estéis equilibrados y productivos. Dice los que estáis cargados. Y usted, que carga el peso del sufrimiento ajeno todos los días, usted califica perfectamente para esa invitación. Quiero terminar con algo que me parece la síntesis más honesta de todo lo que hemos compartido hoy. La psiquiatría y la espiritualidad no son enemigas, son dos formas de amor al ser humano sufriente. Una lo ama con el bisturí de la ciencia, la otra lo ama con el abrazo del misterio. Y el ser humano sufriente necesita las dos. Usted que ha llegado hasta aquí, que ha tenido la generosidad y la apertura de escuchar a un sacerdote hablarle de cosas que no aparecen en sus protocolos clínicos, usted ya ha dado el primer paso hacia esa integración. El siguiente paso es más personal, es más silencioso.
Es entrar en el cuarto interior del que habla Jesús en Mateo 6, cerrar la puerta y permitirse, aunque sea por unos minutos, no ser el doctor, no ser experto, no ser el que sana, ser simplemente el que necesita ser sanado. Porque en ese lugar, en ese silencio, en esa vulnerabilidad, quiero que me escuches con toda tu alma durante los próximos minutos. Porque lo que voy a decirte esta noche no lo encontrarás en ningún manual de psicología. No lo enseñan en las universidades. No aparece en los titulares de los grandes medios. Y sin embargo está destruyendo a millones de jóvenes en este preciso momento. Hay una guerra silenciosa, una guerra que no se pelea con armas, ni con ejércitos, ni con bombas. Se pelea con mentiras pequeñas, con apariencias, con pantallas encendidas a las 3 de la mañana, con te amo dicho a los 18 años sin saber lo que significa amar. Y los que están perdiendo esta guerra son tus hijos, son tus alumnos, son los jóvenes que llenan estos auditorios con ojos brillantes y corazones que aún no saben distinguir entre el hambre del cuerpo y el hambre del alma. ¿Sabes cuál es la gran mentira que el mundo le vende a la juventud hoy? Que la libertad es hacer lo que te da la gana, que el amor se mide en actos físicos, que si no lo has probado todo, te estás perdiendo la vida. Naciones Unidas, los grandes bancos, los dueños de las plataformas digitales, los fabricantes de contenido, todos tienen un guión escrito para tus hijos. Un guión que los lleva paso a paso, decisión a decisión, mentira a mentira, hacia una vida rota. Me heló la sangre cuando comprendí esto. No es un accidente, no es el caos moderno, es una dirección que aleja a los jóvenes de Dios, de su familia, de su futuro. Y lo más aterrador, escúchame bien, lo más aterrador no es el final de ese camino. Lo más aterrador es que comienza con algo tan pequeño que nadie lo ve venir. Comienza con una mentira chiquita. Esta noche vamos a hablar de 5 errores que están destruyendo a la juventud. 5 decisiones que parecen inofensivas, 5 caminos que comienzan como una aventura y terminan como una tragedia. Y vamos a hablar de algo más, de que siempre hay un regreso, de que Dios nunca abandona el hilo. Quédate conmigo, lo que viene te va a sacudir el alma, la mentira. El primer ladrón de destinos, hay una palabra que los grandes del mundo odian, una palabra sencilla, cotidiana, humilde, una palabra que los poderosos, los corruptos, los manipuladores han intentado enterrar bajo capas de relativismo y tolerancia. Esa palabra es verdad. Y quiero comenzar por ahí, por la mentira, porque en mis años de sacerdote, de teólogo, de acompañante espiritual en Roma, en México, en Colombia, en Ecuador, en España, he visto una y otra vez el mismo patrón. La misma raíz invisible debajo de vidas destruidas. Todo comenzó con una mentira pequeña. No me vengas a decir que no sabes de qué estoy hablando. A los 13 años, ¿cuántos de nosotros le dijimos a mamá, voy a hacer la tarea con unos amigos? Y terminamos en casa del novio, de la novia, felices como si nada. Una mentira chiquita, nadie se enteró, no pasó nada. A los 17, papá, voy al cine con mis amigos. Dijiste la verdad a medias, fuiste al cine, pero no con amigos. Fuiste con él, con ella, te sentaste hasta atrás. No te enteraste de qué trataba la película. Como dicen en Oriente, saliva va, saliva viene. Un besuqueo de 2 horas. ¡Qué maravilla! Todos lo dijimos. No pasó nada. Pero hay una ley espiritual que nadie puede violar impunemente. Una ley tan real como la gravedad, tan inexorable como el tiempo. El que dice mentiras chiquitas va haciendo de su vida una gran mentira. ¿Sigues aquí? Bien. Porque ahora viene lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Yo trabajé en Roma con un matrimonio de mexicanos. El día que los conocí casi me caigo de la silla. Llega la señora y me dice, padre, venimos para que nos ayude a divorciarnos. ¿Por qué? Le preguntó.
porque mi marido me miente y él sabía perfectamente que yo odio la mentira. Se empieza a reír el señor. Le digo, perdón, ¿de qué te ríes tú si esto es serio? Me río del cinismo de mi mujer. Y entonces él empieza a hablar, le dice, cuéntale al padre cuando decías que ibas a hacer la tarea con amigos y te venías a mi casa. Cuéntale cuando decías que ibas al cine y nos íbamos solos tú y yo. Cuéntale cuando tenías permiso de llegar a las 10 de la noche y llegaste a las 2 de la mañana y les dijiste a tus papás que se te ponchó una llanta. La señora se puso colorada, salió corriendo a hablar con su marido. ¿Lo ves? Las mentiras chiquitas de la adolescencia se convirtieron en la arquitectura invisible de un matrimonio roto. Pero déjame decirte algo más profundo, algo que me perturbó durante años en mi trabajo pastoral. Las mentiras que menos me preocupan son las cotidianas. Voy al cine, voy a la tienda, voy a estudiar. Esas son superficiales. Lo que me hiela la sangre son las mentiras grandes. Las mentiras que un joven de 18 años se dice a sí mismo y le dice a otra persona con los ojos húmedos y el corazón acelerado. Te amo. Tengo muchos casos de personas de 25 años que aún no están seguras de sus propios sentimientos. Y hay jóvenes de 18 que pronuncian esas dos palabras con una ligereza que me parte el alma. Conozco personas que llevan 40 años de matrimonio y te dicen, cada día descubro algo nuevo en mi esposa, en mi esposo. Eso es amor. Eso es un proceso lento, profundo, construido con tiempo, conocimiento y decisión. Pero decirle te amo a alguien a los 18 años, sin haber terminado la carrera, sin estabilidad emocional, con el cerebro literalmente aún en desarrollo, eso no es amor. Es una mentira que ambos se creen porque es conveniente, porque es bonita, porque el cuerpo pide lo que los ojos prometieron. No apagues esto todavía. Porque en un momento voy a contarte algo que me pasó a mí personalmente, algo que cambió para siempre la manera en que entiendo la verdad y el amor. Yo mismo tuve que aprender esta lección de una manera que nunca olvidaré. Tengo un compañero sacerdote irlandés que trabajó muchos años en Brasil. Un día iba por una carretera cuando de repente 100 coches estaban parados, un accidente, baja del coche para ver si puede ayudar. La policía lo detiene y él, queriendo pasar, le dice al policía, soy familiar del accidentado. El policía lo deja pasar. Llega mi compañero hasta el lugar del accidente y se encuentra un burro atropellado. El policía lo sigue con la vista como preguntándole en silencio, ¿quién eres tú para ese burro? ¿Su tío? ¿Su primo? ¿Para qué dijiste esa mentira? Di simplemente, soy sacerdote y quiero ayudar. Las mentiras tienen consecuencias, aunque sean pequeñas, aunque sean bien intencionadas, aunque nadie se entere. Y yo me pregunto hoy, con todo el dolor de mis años de experiencia pastoral, ¿cuántas vidas destruidas comenzaron con una mentira que no tenía consecuencias? Estuve en Guayaquil hace apenas 20 días. Doy una charla en un auditorio. En la primera fila cuento 17 niñas entre 14 y 17 años, embarazadas. Llamó a la directora del colegio. ¿Cómo llegaron a esto? Le pregunto. No la parte técnica, la parte humana. ¿Por qué? Y la respuesta es siempre la misma. Mentiras chiquitas. Te quiero, eres la más guapa. Esto es amor. Jóvenes, cuiden su palabra, cuiden la verdad, porque la vida que van a construir estará hecha exactamente del mismo material con el que hablan hoy. Las apariencias y el peligro de los noviazgos pasionales. Antes de continuar, quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida o de la vida de alguien que amas se tomaron basadas en lo que se veía por fuera? Un cuerpo, un coche, un apellido, una sonrisa perfecta. ¿Y cuántas de esas decisiones terminaron en lágrimas? Hoy vamos a hablar de algo que parece inofensivo, algo que el mundo celebra, que las redes sociales glorifican, que las películas romantizaron durante décadas. Vamos a hablar de las apariencias
y de lo que pasa cuando el cuerpo empieza a pedir más de lo que el corazón puede dar. Quédate, porque lo que viene lo necesitas escuchar. Segundo error, cuidado con las apariencias. Una apariencia es una especie de mentira, pero más sutil, más mentira, pero más sutil, más elegante, más peligrosa. En lugar de dedicarme a conocerte, a hablarte, a presentarme como soy, me dedico a deslumbrarte, a encandilarte, a mostrarte una versión de mí mismo que no existe cuando se apagan las luces. Los hombres somos especialistas en esto. Te vengo a recoger en el Mercedes-Benz de mi mamá. Primero, no es mío. Segundo, tú no te vas a casar con un Mercedes-Benz, te vas a casar con una persona. Mi papá es dueño de todos los edificios que ves allá afuera. Felicidades, yo no me caso con un edificio, me caso con una persona. Las mujeres también tienen su versión de esta trampa. Y no me refiero solo a la ropa, al maquillaje, al cuerpo, me refiero a algo más profundo, presentarse como lo que no se es, proyectar una imagen de fortaleza cuando por dentro hay fragilidad, mostrar seguridad cuando hay miedo, seducir con lo exterior para esconder lo que falta en el interior. Y aquí viene la verdad que nadie quiere oír. El cuerpo cambia, la cara cambia, la riqueza cambia. Conocí niñas de 18 años preciosas que podrían haber concursado para Miss Universo. Las encuentras 20 años después y el tiempo hizo lo que el tiempo hace. Tenías 3 Mercedes y un Jaguar, los perdiste. Tenías un edificio en el centro, hubo un temblor, se cayó todo. Entonces, ¿en qué te enamoras? Enamórate de algo que no cambia, del corazón de tu marido, de tu mujer, de su carácter, de sus conversaciones, de sus ideales, de su capacidad de luchar, de cómo quiere a su familia, de cómo te mira cuando estás en tu peor momento. Eso no cambia con terremotos, no cambia con bancarrotas, no cambia con crisis económicas. Escúchame, porque ahora voy a contarte una historia que a mí mismo me dejó sin palabras. Tuve un caso precioso en Guadalajara. Viene a mi despacho una joven de 22 años, guapísima. Sus papás no la dejaron concursar para Miss México porque el ambiente era peligroso. Guapísima la joven. Me dice, padre, mis amigas dicen que no entienden por qué estoy saliendo con un hombre que está espantoso. Le digo, tráemelo para ver la gravedad del asunto. Entra el hombre a mi despacho, me recuperó del impacto inicial, feo el hombre, feo, a secas, de esos que llegas a ver y dices, ¿qué es esto? Y al lado de esta joven tan hermosa la pregunta se hace aún más intensa. Platico con los dos, se va él, me quedo solo con ella. Le digo, con todo el respeto del mundo, tú estás preciosa, ¿qué estás haciendo con este hombre? Y ella me respondió algo que llevo grabado en el alma desde ese día. Padre, cómo me trata, cómo me mira, cómo me cuida, cómo platica conmigo. Me presentó a sus papás la primera semana. Hemos peleado 1000 veces, porque en el noviazgo se puede pelear, pero nunca le he encontrado una mentira. No pelea para tener razón, pelea porque quiere lo mejor de los dos. Le gusta el vino, sí, pero nunca lo he visto borracho. Está en 3er año de universidad y ya trabaja, habla de casa, de hijos, de crecer, y con 22 años todavía no me ha invitado a la cama. Cuando escuché todo eso, le dije sin dudar, cásate mañana. Aunque esté feísimo, cásate mañana. Se casaron. Hace 2 años fui a celebrarles 17 años de matrimonio. Tienen 4 hijos y toda la familia con mucho amor le pedía a Dios que cada bebé se pareciera a la mamá. Los 4 más o menos se parecen a la mamá. Siguiendo a Darwin, se mejoró la especie. Tercer error,
los noviazgos pasionales. Y aquí entramos a lo más delicado, a lo que más daño hace, a lo que más vidas ha destruido en silencio. Me llama una señora y me dice: padre, estoy hasta la coronilla del noviazgo de mi hija. Es un noviazgo de sillón, un noviazgo de sillón. Le digo: sí, padre, todas las tardes los dos están sentados en un sofá, sobándose, rascándose, acariciándose, masajeándose. Jóvenes, si les gusta tanto tocar, sobar y acariciar, cómprense un gato, ráscame toda la tarde, no trae consecuencias. ¿De verdad creen que pueden estar tocando a otra persona durante horas, semanas, meses, años y que no pasa nada? Esto no está en la Biblia ni en el catecismo. Esto es antropología pura. El cuerpo cada día pide más. Se comienza con los cachetitos, con la naricita, con los ojitos, con la espalda, con la cintura. Y cuando uno se da cuenta, ya hay derechos, ya se pueden tocar. Ya hay una lógica de posesión que no tiene nada que ver con el amor y mucho que ver con el instinto. No te vayas, porque lo que viene es lo más importante que vas a escuchar sobre el noviazgo. Me pregunta alguien: padre, ¿cuál es la edad correcta para el noviazgo? Siempre respondo lo mismo: de los 18 años en adelante. ¿Por qué 18? Porque a los 18 entras a la universidad, empiezas a tomar decisiones reales sobre tu vida. Tu cerebro, y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia, termina de formarse aproximadamente a esa edad. En Estados Unidos incluso dicen 21 años. Por eso nadie puede tomar una cerveza antes de los 21 años en ese país, porque el cerebro aún no está listo. Si no está listo para una cerveza, ¿está listo para el amor? La vida tiene etapas y cada etapa es maravillosa si se vive como fue diseñada. La adolescencia no es para ponerte de novio, es para conocer el mundo, estudiar, aprender idiomas, tocar guitarra, viajar, hacer amigos, conocer caracteres, crecer. ¿Cómo se te ocurre atarte a alguien de 15 años diciéndole: ya eres mío, ya eres mía? Fui a una cena, baja la escalera una joven de 15 años, guapa, bien vestida, tacones. Me dan ganas de ponerle un letrero en la espalda: cuidado, pintura fresca, no tocar. Le pregunto: ¿cenas con nosotros? No, padre, voy a salir a una fiesta. ¿Vas a bailar? No puedo. ¿Por qué no puedes? Es que mi novio está en la finca de sus papás hace 15 días y no le puedo ser infiel. Me quedé sin palabras. 15 años, ya tiene problemas de fidelidad e infidelidad, ya no puede bailar con nadie más, ya le tiene que pedir permiso a alguien para tomar un café. ¿De qué estamos hablando? Y lo más irónico, me encuentro adultos de 45 años, casados, con hijos, que quieren salir a bailar con una amiga, conocer gente, vivir esa libertad que nunca vivieron, porque la gastaron toda a los 15 años en un noviazgo que no llevó a ninguna parte. Todo al revés. Una última historia antes de cerrar esta parte. Una historia que cambia todo. Fui director de un colegio en Colombia. Un día llega una delegación de estudiantes de preparatoria a mi despacho. Me piden permiso para una discoteca en la próxima kermés. Me convencieron. Lo organizamos. Bola de cristal, luces, música. Empezaron los papás, los abuelos, los niños de kinder, el trenecito, el gusanito, todo precioso. Después los adultos se fueron al restaurante, los niños a jugar. Yo fui a tomar un café, dejé pasar una hora, regresé a ver cómo iba mi discoteca. Habían quitado mi música y puesto reggaetón y todo el mundo bailando el sándwich. 2 jóvenes con una chica en medio, 2 chicas con un joven en medio. Ahí no se sabía dónde empezaba el jamón y dónde el queso. El lunes viene a mi despacho un joven de 17 años. Padre, ¿conoce a fulanita? Claro que la conozco. Padre, qué mujer tan resbalosa. Me lo repitió. Y me contó que a 4 amigos suyos les había pasado exactamente lo mismo esa noche. Llamé a esa joven, le supliqué
que no se fuera del colegio, que la íbamos a ayudar, que había un camino de regreso. No quiso quedarse, no cometió un acto grave, pero la fama la precedió y esa fama le costó años de dolor. No te digo esto para juzgarla, te lo digo porque el cuerpo, sin dirección, sin valores, sin una brújula interior, toma caminos que el corazón después llora. El cuerpo cada día pide más. Y si no le pones límites con amor y con inteligencia, te lleva a donde tú no querías ir. Las 5 situaciones de peligro. Permíteme preguntarte algo antes de continuar. ¿Alguna vez has visto a alguien que lo tenía todo y lo perdió todo? Una familia, una carrera, una salud perfecta, un futuro brillante y lo perdió. No de golpe, no en un accidente, no por mala suerte. Lo perdió decisión a decisión, pequeña a pequeña, tan despacio que ni él mismo lo vio venir. Esta noche vamos a hablar de 5 puertas, 5 entradas que parecen inofensivas, 5 caminos que el mundo te presenta como libertad y que por dentro son trampas diseñadas para destruirte. Y lo más aterrador de todo esto es que ninguna de estas 5 puertas anuncia lo que hay detrás. Quédate conmigo, porque lo que viene esta noche podría salvar una vida, quizás la tuya, quizás la de alguien que amas. Las 5 situaciones de peligro. Primera puerta, la droga. Voy a decirte algo que a mucha gente le incomoda escuchar. La droga es para imbéciles. No lo digo con crueldad, lo digo con dolor. Lo digo después de años de ver jóvenes brillantes, con familias que los amaban, con futuros prometedores, destruidos, completamente destruidos. Ahora bien, si alguien te engañó, si pediste una Coca-Cola y te echaron algo, si fuiste una víctima sin saberlo, eres exactamente eso, una víctima. No eres un imbécil. Estás perdonado. Pásate a este lado. Te ayudamos, pero si la buscaste, si entraste al círculo de amigos que sabías que la usaban, si dijiste solo una probadita, solo una vez, no pasa nada. ¿Cómo te lo digo con amor y con claridad? Imagínate que traigo aquí un vaso con veneno de cobra. ¿Quién quiere probar? Nadie. Claro que nadie. Entonces, cuando alguien se te acerca en una fiesta y te dice solo una probadita, una chupadita, una olida, tienes que reaccionar exactamente igual que con el veneno de cobra, porque es exactamente lo mismo. Todos los drogadictos del mundo comenzaron probando. Sin excepción, ninguno planeó arruinar su vida. Ninguno pensó que esa primera vez sería el inicio del fin. Las cárceles de los países más desarrollados del mundo están llenas de jóvenes inteligentes que un día dijeron, a mí no me va a pasar. Y les pasó, sigue aquí. Porque ahora vamos a hablar de algo que muy pocos padres se atreven a mencionar en casa y que está destruyendo a más jóvenes que la droga misma. Segunda puerta, el cigarro, breve, directo, sin rodeos. El cigarro a tu edad es una decisión de idiotas. No te lo digo a ti si tienes 40 años, decisión de idiotas. No te lo digo a ti si tienes 40 años y decides fumar con toda la información sobre la mesa siendo un adulto responsable. Esa es tu decisión y tu responsabilidad. Te lo digo a ti que tienes 14, 15, 16 años y ya llevas una cajetilla diaria porque en tu grupo hay concurso de quién fuma más. A tu edad el cuerpo aguanta todo, soporta todo. El problema es que no lo sentirás ahora. Lo sentirás a los 40, cuando quieras jugar fútbol con tus hijos y no puedas respirar, cuando entres a una piscina y no puedas salir, cuando el médico te diga las palabras que ninguno queremos escuchar. Espera a los 40, entonces decide, pero no destruyas lo que todavía no sabes que tienes. Tercera puerta, la pornografía. Dicen los científicos, después de la droga, no hay nada que enganche tanto a una persona como la pornografía. Nada. Y lo más cruel de esta trampa es su disfraz, porque no llega anunciándose como lo que es. Llega despacio, con curiosidad,
con la naturalidad de una pantalla encendida a las 3 de la mañana. Me dice una señora: padre, me levanto a la cocina a buscar un vaso de agua y encuentro a mi marido en la sala, frente a la televisión, viendo pornografía. Me pide que hable con él. Voy. 45 años el hombre. Le digo: tu esposa me contó que te encontró a las 3 de la mañana buscando el chapulín colorado, supongo. Me mira y me dice algo que jamás he olvidado: padre, comencé a los 14 años, no me lo puedo quitar. 14 años, 30 años después, casado, con hijos, con una vida construida. Y ese hábito de adolescente seguía ahí, en la oscuridad, royendo lo que nadie podía ver. ¿Sabes qué va de la mano de la pornografía? El autoerotismo. Y juntos construyen una imagen falsa del amor, del cuerpo, de la relación humana que es casi imposible de desmontar en el matrimonio. El cardenal Ratzinger, quien después sería el Papa Benedicto, dijo algo que me marcó profundamente cuando alguien le planteó que el problema de la pornografía era que hoy lo enseña todo. No, el problema de la pornografía es que hoy no enseña nada. Para conocer a un hombre, a una mujer, se necesitan 2 años, 1 año y medio, no 2 minutos y 3 fotos. Si en este momento hay alguien escuchándome que ya tiene este problema, que ya le llega al teléfono, a la tablet, a la computadora, que ya siente que no puede parar, sal hoy, desconéctate hoy, pide ayuda hoy, no mañana, hoy. Porque cada día que pasa, el hilo se enreda más. Y llega un momento en que el hombre ya no sabe dónde termina el hábito y dónde empieza él. Aguanta un momento más. Porque lo que voy a decirte ahora sobre las malas amistades va a cambiar completamente la manera en que defines quién es bueno y quién es peligroso en tu vida. Cuarta puerta, las malas amistades. Cuando yo tenía tu edad, ¿sabes quiénes eran los malos? Los que se peinaban raro, los que traían aretes, los que tenían tatuajes, las chicas con minifalda, los chavos con pantalones rotos. Mi mamá, si yo salía de casa con un hilo suelto en el pantalón, me mandaba a cambiar. Hoy la gente se compra los pantalones ya rotos, con los hilos de fábrica. Son modas, no pasa nada. Conozco gente tatuada que es una persona extraordinaria. Conozco gente con aretes que tiene un corazón de oro. Los tiempos cambiaron. La apariencia no define el carácter. ¿Sabes quiénes son hoy los peligrosos? ¿Quiénes son hoy los que te pueden destruir la vida? Los que te separan de Dios. No vayas a misa. ¿Tú crees en esas cosas? Vámonos al cine, es mucho más divertido. Los que te separan de tus papás. Tu papá no te deja ir a la fiesta. No te preocupes. Di que vienes a mi casa a estudiar matemáticas. Mi papá sí me deja porque mi papá es moderno, es abierto, es un tipazo. El tuyo no. Los que te separan de tus estudios. Todos los que tienen carrera son mediocres. Mira cuánto ganan. Yo conozco a un tío que puso un negocio de empanadas y ya tiene 3 locales. No estudies. Los que te separan de tu salud y de tu futuro. ¿No sabes lo que es un whisky con vodka? Yo te lo sirvo en mi casa. Ven, acuéstate conmigo, no te va a pasar nada. Hoy los peligrosos no se identifican por cómo se visten. Se identifican por lo que te invitan a hacer, por hacia dónde te llevan, por lo que destruyen en ti cada vez que estás con ellos. Y a veces están perfectamente vestidos, a veces son los más populares, a veces son los que más te hacen reír, pero te alejan de todo lo que eres y de todo lo que podrías llegar a ser. Quinta puerta, el alcohol. Buenas noticias, el alcohol no es malo en sí mismo. Viví 15 años en Italia. No recuerdo un solo día en que no tomara 2 copas de vino en la comida. En Italia el vino tinto es como el agua potable. Te sientas a la mesa y ya está la botella abierta. Pero hay una diferencia enorme entre la cultura del vino y tomar por tomar. 3 copas de vino acompañando carne, pasta, pan, agua, postre. No me hacen ni cosquillas.
En cambio tú, a los 16 años, en una discoteca a las 11 de la noche, estómago vacío, sudando con las luces y la música, y te preguntan la hora y no puedes ni contestar. Eso no es cultura. Eso es autodestrucción disfrazada de diversión. ¿Sabes cuántos jóvenes mueren cada año en accidentes de tráfico relacionados con el alcohol? En Italia solamente 3,000 jóvenes al año, cada año. Una cifra que debería helarse la sangre y que apenas aparece en los titulares. Y hay algo más que nadie menciona. Algunos empiezan a los 16, a los 17 años. No terminan con la cultura del vino. Terminan con el alcoholismo. Y el alcohólico le pega a su mujer, le pega a su marido, trae al mundo hijos enfermos, pierde el trabajo, destruye todo lo que tocó. Qué manera de echar a perder una vida que todavía ni había comenzado. Antes de cerrar esta parte, necesito contarte algo personal. Algo que viví de cerca y que nadie que me conoce esperaría escucharme decir. Yo he visto las dos caras de esto. He visto jóvenes salir de la droga, del alcohol, de la pornografía. He visto personas dejar atrás amistades que los estaban hundiendo. He visto adultos perdonar adulterios y reconstruir familias desde cero. He visto cosas que solo se explican con una palabra: gracia. Pero también he visto lo otro. He visto a un joven que comenzó con solo una probadita a los 15 años y a los 30 ya no reconocía su propio rostro en el espejo. He visto a una familia entera derrumbarse porque nadie quiso decir a tiempo: esto es peligroso. He visto a una madre llorar durante horas en mi despacho preguntándome cuándo se perdió todo. Y siempre la respuesta es la misma. Se perdió en una decisión pequeña, en una puerta que parece inofensiva, en un no pasa nada que sí pasó. Hay una ley que la naturaleza misma nos enseña. Estudié una vez un reportaje sobre arañas. Hay miles de especies, todas diferentes: negra, café, grande, pequeña, venenosa, inofensiva, pero todas son iguales en una cosa. Cuando se rompe el hilo fundamental de la telaraña, la araña abandona todo. Algo en su instinto le dice: esto ya no sirve, esto ya no es tensa, esto ya no funciona. Nosotros somos iguales. Nuestra vida depende de un hilo, nuestra relación con Dios. Mientras ese hilo esté intacto, todo en tu vida se puede rehacer, todo, sin excepción. Pero si se rompe ese hilo, todo lo demás, por más que lo intentes, va perdiendo tensión, va perdiendo sentido. Cuida ese hilo por encima de todo, por encima de la diversión, de la presión del grupo, de los eslogans de moda, de todo lo que el mundo te dice que tienes que probar para vivir de verdad. Cuida ese hilo, porque es el único que no se puede comprar y el único que si lo pierdes nadie más puede devolverte. La verdad sobre el amor, la conclusión profética y la oración de liberación. Hemos llegado al momento más importante de esta noche. Hemos hablado de mentiras, de apariencias, de noviazgos que destruyen en lugar de construir, de 5 puertas que parecen libertad y por dentro son prisiones. Pero ahora quiero hablarte de algo diferente. Quiero hablar de 5 puertas que parecen libertad y por dentro son prisiones. Pero ahora quiero hablarte de algo diferente. Quiero hablarte del amor verdadero. No el amor de las películas, no el amor de las canciones, no el amor que se proclama a los 18 años con el corazón acelerado y el cerebro aún en formación. El amor real, el que dura, el que construye, el que transforma. Y quiero hablarte de algo que me perturbó durante años y que finalmente comprendí con toda claridad. La razón más profunda por la que tantos jóvenes destruyen su vida no es ignorancia. Es que nadie les explicó a tiempo lo que vale lo que tienen. Quédate hasta el final, porque esta última parte tiene algo para ti, algo que te vas a llevar grabado en el alma. Quinto error, las relaciones prematrimoniales. Llegamos al último punto, el más delicado, al que más conversaciones incómodas genera en familias, en colegios, en consultorios: las relaciones prematrimoniales.
Y voy a comenzar diciéndote algo que probablemente nadie te ha dicho con esta claridad. Las relaciones prematrimoniales no existen. ¿Cómo que no existen, padre? Muy sencillo. El 95% de lo que la gente llama relaciones prematrimoniales se quedarán en pre. No llegarán a ser matrimoniales. Nunca. Me dice una joven de 19 años, padre, estoy teniendo relaciones prematrimoniales con mi novio. Le digo, felicidades, te casas el sábado. No, padre, ¿cómo cree? ¿Cuándo te casas entonces? Me faltan como 4 años. Entonces, ¿por qué las llamas prematrimoniales? Vaya espíritu de previsión que tienes. Se queda en silencio. Le digo, dime tú cómo se llaman. Me dice, relaciones íntimas. No me digas, ¿qué tuvieron de intimidad? Padre, lo hicimos completito. Y aquí viene la verdad que duele, pero libera. Las prostitutas también lo hacen completito. Y no tiene nada de intimidad. Y si enciendes el National Geographic, los leones y las jirafas también lo hacen completito. Y tampoco es intimidad. ¿Sabes lo que es la intimidad? La intimidad no son 5 minutos. La intimidad son 50 años. Es un estado. Es una condición de vida. Intimidad es un techo compartido. Una economía construida juntos. Una familia, un pasado, un presente, un futuro, un proyecto. Tú y yo podemos ser íntimos sin que haya ningún acto físico de por medio. Y hay parejas que llevan años de actos físicos y jamás han sido verdaderamente íntimas. Llamemos las cosas por su nombre, se llaman relaciones sexuales. Uy, padre, qué feo sonó. Ok, llama las relaciones sexuales con cariño. ¿Y por qué no se pueden tener relaciones sexuales ni siquiera con cariño? Te podría dar 25 razones, te las resumo en 4. No te muevas, porque en un momento voy a contarte la historia de un robo que la ley no castiga, pero que destruye vidas enteras. Primera razón, las enfermedades. No, padre, me pongo condón y ya está. Jóvenes, el virus del VIH es 1000 veces más pequeño que los poros de látex. 1000 veces. El látex es el material con el que se hace un condón. Me dice una joven, sí, padre, pero yo a mi novio le pongo doble. Por mí ponle 5. Pero que no se te olvide que un condón te protege de un acto. 10 condones te protegen de 10. Pero ningún condón protege el corazón. Ninguno protege la voluntad. Hoy traes condón y te lo pones. Mañana no traes y quieres estar con esa persona de todas formas. Y dices, por una vez no pasa nada. Ese por una vez es exactamente donde comienza todo lo que después lloras. Segunda razón, los embarazos. No, padre, pastilla, inyección, píldora del día después, hay 20 métodos. Cuéntame la historia que quieras. Ningún método protege el corazón ni la voluntad. Te salvas de un hecho, no de las consecuencias emocionales, no del dolor, no de la ruptura que viene después. Tercera razón, lo que pasa cuando te va mal y lo que pasa cuando te va bien. Viene una joven de 17 años y me dice, padre, el sexo es horrible, lo peor que existe. ¿Qué pasó?, le preguntó. En la azotea de la casa de mi novio, detrás del tanque de agua, un perro ladrando en el edificio de enfrente, 3 tendederos con ropa colgada. Apúrate, córrele, nos van a cachar. ¿Tú crees que Dios inventó el amor humano para vivirlo detrás de un tanque de agua, en un Volkswagen, en un motel con un desconocido? Esa joven de 17 años terminó en terapia. Alguien tuvo que ayudarle a sacar de la cabeza que el amor es algo espantoso y peligroso. Pero también viene el caso contrario. Padre, el sexo es maravilloso, es lo mejor que existe. Ya encontré al hombre de mi vida. ¿Qué pasó? El departamento de mi novio, sus papás están en Buenos Aires, solos los dos, chimenea encendida, una botella de vino, música.
Lo hicimos, nos encantó, lo repetimos y ahora ya es 2 veces por semana. ¿Quién te dijo que el sexo es el árbitro del amor? Casi mejor que te fuera mal. Si te va mal, sacas el pie de donde lo metiste. Pero si te va bien, ya creíste que encontraste al amor de tu vida. Y esa convicción te va a costar años. Te va a costar tomar decisiones que no estabas lista para tomar. Te va a costar libertad. Cuarta razón, nunca juegues con el corazón de una persona. Me dice alguien de 28 años, padre, salí con ella hace 5 años. Le dije que la amaba. Nos acostamos cientos de veces y al final no quise casarme. Le robé 5 años de su vida y no soy ningún delincuente ante la ley. Pero si me robo 50 pesos en una tienda, me meten a la cárcel. ¿Qué justicia es esa? Róbate una bicicleta si quieres, rompe una computadora, tira un teléfono, pero nunca, nunca toques el corazón de una persona si no estás dispuesto a cuidarlo para siempre. No tienes idea de los daños que quedan. Gente que no sale adelante, gente que no vuelve a confiar, gente que llega al matrimonio rota, con miedo, incapaz de entregarse completamente porque alguien ya le demostró que entregarse duele. Casi terminamos, pero necesito decirte algo antes del cierre, algo que cambió mi vida, algo que vi con mis propios ojos y que no me canso de contar, experiencia personal. Lo que yo mismo he visto, he acompañado a cientos de jóvenes en los momentos más oscuros de sus vidas. He estado en habitaciones de hospital con jóvenes que juraban que la droga nunca los atraparía. He recibido llamadas de madrugada de padres que no encontraban a sus hijos. He sentado frente a mí a matrimonios desmoronados que comenzaron con una mentira chiquita a los 13 años y he visto algo más. He visto el regreso, he visto a un joven salir de 10 años de adicción y reconstruir su familia desde cero. He visto a una mujer perdonar una infidelidad que duró 3 años y hoy tiene el matrimonio más sólido que conozco. He visto a una joven que ya lo había hecho todo mal, tomar la decisión de empezar de nuevo y llegar al altar con una dignidad que le hacía brillar los ojos. He visto cosas que solo se explican con una palabra: gracia. Dios es gracia. Dios es una fuerza dentro de ti que no desaparece, aunque tú lo hayas ignorado durante años, aunque hayas tomado todas las decisiones equivocadas, aunque creas que ya es demasiado tarde. Solzhenitsyn, que vio hombres sepultar vivos a otros hombres en el hielo de los gulags soviéticos, escribió una frase que llevo tatuada en el alma: si Dios no existe, todo está permitido, todo. Engañar a tu novio, a tu novia, a tus padres, abortar, ser adúltero, drogarte, lastimar a una persona, tirar tu vida por una experiencia de 5 minutos, pero Dios existe y eso cambia todo. Oración poderosa de liberación. Quiero que hagas esto conmigo ahora mismo. No importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho, no importa cuánto tiempo llevas alejado de este hilo fundamental del que hemos hablado esta noche. Repite esto desde lo más profundo de tu corazón. Señor, hoy reconozco que he tomado decisiones que me alejaron de ti y de quien estoy llamado a ser. Señor, hoy reconozco que he tomado decisiones que me alejaron de ti y de quien estoy llamado a ser. Reconozco las mentiras que dije y las que me dijeron. Reconozco las apariencias detrás de las que me escondí. Reconozco las puertas que abrí sin medir las consecuencias. Hoy, en el nombre de Jesús, renuncio a todo lo que me ata. Renuncio a los hábitos que me esclavizan. Renuncio a las relaciones que me destruyen. Renuncio al miedo que me paraliza. Rompo hoy, en el nombre de Jesús, toda cadena que se formó por mis decisiones pasadas. Rompo toda atadura que entró por una puerta que yo mismo abrí. Declaro que soy libre. Declaro que soy hijo de Dios. Declaro que mi historia no termina aquí. Cúbreme, Señor, con tu gracia. Cubre mi familia. Cubre mi futuro. Cambia mi destino desde este momento. Amén
protección, bendición y cierre profético. Antes de despedirme esta noche, quiero darte 5 declaraciones. Ponlas donde las veas todos los días. Díselas a ti mismo cada mañana antes de salir al mundo. Primera, soy dueño de mi vida, no de mis impulsos, no de mis miedos, no de lo que el mundo dice que debo ser, de mi vida. Segunda, lo que yo soy, nadie más puede serlo. Lo que yo decido preservar hoy, nadie puede devolvérmelo mañana si lo pierdo. Tercera, el amor verdadero espera